Comenzamos entonces con el espacio de una proyección audiovisual. Presentará al próximo disertante, el arquitecto Guillermo García, que es secretario de investigación de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acompañado en esta mesa por el gran amigo Sergio Rasco, quien es documentalista eh, del estudio de video Roque González de Santa Cruz del Colegio del Salvador, aquí en nuestro país, la Argentina. Va a hablar o nos va a mostrar imágenes hechas por el estudio de video en el que él trabaja hace tantos años, Domenico Cipoli y la música en las misiones jesuíticas. Sergio es periodista y documentalista, cursó la carrera de realización cinematográfica con especialización en documentales y periodismo en el Círculo de Prensa de Buenos Aires desde 1989. Desarrolla el proyecto Misiones Jesuíticas de América desde el estudio de video Roque González de la Compañía de Jesús, investigando y realizando films documentales sobre los conjuntos jesuíticos misionales de los siglos XVI al XVIII y su patrimonio cultural. Fue galardonado con el Premio a la Trayectoria por SICOP en el año 2020. Es director y realizador del área de promoción, fue director y realizador del área de promoción audiovisual de los conciertos y espectáculos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1990. Yo le voy a pedir a Sergio una reflexión previa y que nos ponga en este ámbito en el que él trabaja y cómo comunica estos fantásticos documentales que nosotros seguimos también desde hace muchos años. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. En principio, una cosa muy sintética. Esto es un estudio de video Roque González de Santa Cruz, fundado hace 35 años por la Compañía de Jesús, y este estudio está formado por dos personas, el padre Ignacio García Mata, que fue provincial, y yo, que soy el realizador, que fui aprendiendo con los años a toda esta investigación que fuimos haciendo y que nos abrimos a las misiones jesuíticas en América. Empezamos tímidamente, ¿no es cierto?, con todo lo cercano, con San Ignacio Mini, pero después dijimos, bueno, esto es mucho más grande. Así que hemos hecho desde Arizona para abajo, México y casi todas las provincias jesuíticas. Entonces ahora vamos a aterrizar un poco más para no perder mucho tiempo. El personaje de Domenico Cipoli es sinónimo de música, música de las misiones, ¿no es cierto? Para mucha gente, pero yo también, para aprender y decir, bueno, sinteticemos a ver la vida de este hombre, empecé a hacer, dentro de algunos documentales, una pequeña semblanza. Primero vamos a hacer esto. Las misiones jesuíticas de la provincia, o sea, la provincia jesuítica del Paraguay, que es a donde tenemos que aterrizar ahora, se funda en 1604. Ahí empieza, digamos, lo que se llaman los 30 pueblos guaraníes. Eso dura 150 años. O sea, es el proyecto más extenso que hay en América de continuidad jesuítica conviviendo con indígenas, en este caso con los guaraníes. O sea, desde México a veces preguntan cómo fue este fenómeno, ¿no? O sea, es ejemplar en el sentido de la continuidad y el tiempo que tuvieron los jesuitas para poder relacionarse con los guaraníes. Ahora, dicho esto, en 1688 nace Domenico Cipoli en Prato, Florencia, en Italia. Creo que son 6 hermanos, y él ya tiene una vocación musical, era una casa muy, muy musical, y ya de joven empieza a estudiar órgano en Florencia, y en 1670 ya está prácticamente en Roma instalado, o sea, lo sintetizo, pero era contemporáneo a Corelli, a Scarlatti, o sea, un personaje de la música barroca europea, ¿no? Tenemos un Cipoli europeo. Hasta escribe música que se publica esa música, o sea, era un músico muy conocido. Tiene una vocación, o sea, después de todo, de ser organista, él es el maestro de capilla del Gesù de Roma, decide entrar a la Compañía de Jesús. Y en 1716 entra al noviciado de Sevilla.
Y de Sevilla él pide ir a las Indias, en ese momento a las Indias, ¿no es cierto? Entonces pide ir a las misiones, porque él había escuchado que había toda una cantidad de música en las misiones jesuíticas, que los guaraníes eran muy aptos para la música, y lo envían en 1717, llega a Buenos Aires, y ese mismo, y meses después, llega a Córdoba. Él como novicio, había hecho un año de noviciado, va a terminar los estudios a Córdoba, filosofía y teología. Él está solamente 9 años en Córdoba. En esos 9 años, él con lo que sabía de música y su contacto, digamos, con el mundo americano y la música, ¿no es cierto?, misional, empieza a escribir piezas y partituras musicales, que son estas que traje yo acá, estas son fotos de los originales, y empieza a crear misas, oratorios, bueno, toda esa música en esos 9 años, él las manda a las misiones, tanto de los guaraníes como las de chiquitos. Todas esas partituras en Córdoba se pierden. Entonces, hasta ahí llega, digamos, Zípoli, que muere en 1726 en la estancia de Santa Catalina en Córdoba. De 30 y pico de años, 37 años. Entonces, este es el capítulo, esta es la síntesis, digamos, de Zípoli. Ahora lo vamos a ver en imagen que dura 4 minutos. Y después vamos a ver cómo se encuentran estas partituras, o sea, cuál es la historia de estas partituras, cómo es que aparecen. Entonces, en principio, ahora veamos estos 4 minutos sintéticamente de la historia de Zípoli. Siguiendo el libro de consultas de provincia, siguiendo los libros de cuentas de la provincia jesuítica, del procurador y del colegio máximo, de golpe nos aparecen entre el 1718 y 1729, tal vez un poquito antes, aparecen indios chiquitanos en Córdoba. Se les entrega ropa, se les entrega comida, viven ahí en el colegio, en la parte del colegio, pero es la misma época en que nos aparecen los libros de cuentas gastos en el coreto, es decir, en italiano, coro. Gastos en cuerdas, ropa. Es muy llamativo porque es la época en que está en el Colegio de Córdoba Domenico Zípoli. Hacia 1710, el joven Domenico Zípoli se encontraba en Roma, donde vivió 7 años. Allí compuso misas, oratorios, cantatas y se desempeñó como maestro de capilla en varias iglesias de Roma. Era una de las grandes promesas como organista y compositor. Incluso se hizo una oda a Santa Cecilia. Se la encargaron a varios compositores, entre ellos Scarlatti y Händel, y uno de los que fue llamado para completar esa obra fue Domenico Zípoli. El caso de Domenico Zípoli, quien dejó su trabajo en famosa iglesia de Roma. Era tan apreciado en Europa la composición de Zípoli que hasta se imprimió su música. Él, al escuchar las narraciones sobre el talento de los músicos indígenas y sobre el rol de música en la obra evangelizadora, deja Roma y se va. A los 28 años, decidió ingresar a la Compañía de Jesús y solicitó misionar en las Indias. Llegó a Buenos Aires en julio de 1717 y poco después se estableció en el Colegio Máximo de Córdoba. Los indígenas viajaron, los indígenas músicos, y qué prudente fue este método de mandar a los talentosos y jóvenes músicos a Córdoba para que un experto como Domenico Zípoli les enseñase la liturgia, cómo dirigir el coro y la orquesta. Los indígenas copiaron la música de Zípoli y lo llevaron a las misiones. Domenico Zípoli terminó sus estudios en 1724 y se preparaba para recibir la orden sacerdotal.
pero la ausencia del obispo no se lo permitió. Vivió 9 años en Córdoba, nunca visitó las reducciones. Al tiempo, se enfermó y decidió descansar en la estancia jesuítica de Santa Catalina. Celebró allí la Navidad de 1725 y falleció el 2 de enero de 1726, con solo 37 años. Más tarde, el original de Zípoli se pierde en Córdoba, pero Zípoli se hace eterno porque los indígenas, músicos, copistas, lo han llevado a las misiones. A menudo, tal vez casi siempre, la música que llegaba a las misiones sufría nuevas acomodaciones, nuevos arreglos, de acuerdo a las preferencias sonoras, de acuerdo a la espiritualidad de los músicos indios. Entonces, hoy en día conocemos a Zípoli chiquitano o Zípoli mojeño. ¿Cuál diferente sería del original? Creo que no tan diferente, pero sí que es diferente. Prefiero llamarlo Zípoli misional que Zípoli cordobés. Siguiendo el libro de consultas de provincias, siguiendo los... Cortamos un segundito nada más, porque esto es lo que vieron recién. Se oye muy bajito Piotr Naurot, pero no sé si será porque ahí se oye bien, porque yo lo oía y me empecé a sufrir ahí un poco. Porque sí, Piotr Naurot, yo les explico un poquito, es el que realmente eh, empieza realmente a investigar. Ahora lo va a contar en la segunda parte, pero por las dudas lo refuerzo. Y él es el que empieza, cuando se encuentran las partituras, él es el que realmente relabora todo estos manuscritos y todas estas partituras y las edita en libros por sonatas. O sea, hace un trabajo, es un musicólogo, es un sacerdote que realmente dedicó prácticamente su vida después a irse a vivir a Chiquitos, a Bolivia, y estaba entre Polonia. Y entonces, ahora vamos a ver un poco, empieza él contando su experiencia, pero después se va mezclando y cómo realmente aparecen estas partituras en las misiones de Chiquitos. Y mezclado en todo esto está la película La Misión, Ennio Morricone, toda una historia muy interesante que se va mezclando, pero digamos, se muere Zípoli, ¿no es cierto? Y esas partituras se daban por perdidas y nadie sabía nada de ellas hasta 1972. Así que bueno, viene ese capítulo. Vamos a ver, no lo vamos a ver entero porque dura como 20 minutos, pero lo vamos a cortar un poquito antes. Ahí lo están buscando, pero después voy a mencionar también un par de músicos más. O sea, además de Zípoli, 2 músicos para mencionar nada más, que uno es el padre Martin Schmidt. Ay, listo. No, también, después lo comentamos. Prefiero que vayan que vean. Este es el mundo de Chiquitos, Bolivia, que dependía también de Córdoba y era parte de la Paracuaria. Господи,
He cantado en el coro de niños de Poznań. Comencé a cantar al tener 8 años. Los superiores sabían que yo tenía esta preparación y me veían de vuelta en Europa para enseñar música en el seminario, en la universidad. Pero Dios lo quiso de otra forma. Primero porque me dio una determinación muy fuerte, que yo quería ser misionero, pero a la antigua, como un misionero jesuita o franciscano que no narra su fe, sino la canta. Las partituras musicales, tal vez uno de los hallazgos más importantes que se ha realizado en estas restauraciones. Hans Roth relata de esta manera el hallazgo de las partituras. Lo que yo encontré se remonta al primer mes de mi trabajo de restauración del Templo de San Rafael, es decir, en mayo de 1972. Sí, el arquitecto Hans Roth encuentra la partitura en el año 1972, cuando él llega a la iglesia de San Rafael a la restauración de la iglesia. Allí encontré ese cajón que tenía las partituras y del que conservo una fotografía del estado en que se encontraba. Había un cajón de cuero en San Rafael, él encontró así en su primer viaje. Era un desorden completo, era prácticamente basura. Había sin embargo algunos libros más o menos intactos que los indígenas utilizaban en el coro. Fue justamente en el coro de la iglesia de San Rafael que encontré esas cajas. Entonces en el coro hay un grupo que se dedican entonces de la música. Y cuando restauraba la iglesia de San Rafael, yo encontré también muchas hojas tapando rajaduras de instrumentos musicales. Uno de los hallazgos y curiosos también para mí fueron las maderitas, por ejemplo, que se han encontrado debajo de las tierras que habían caído como revoques de los templos. Y debajo de estos encontramos estas maderitas escritas con las letras IHS. Y bueno, estas maderitas se repartían a las personas que iban a hacer la confesión. Después de la confesión, con esta maderita tenían que ir a comulgar prácticamente, ¿no? El repertorio musical que se ha salvado de las misiones de chiquitos fue encontrado en 2 pueblos. La mayor parte, más o menos 4.000 páginas de música en San Rafael. Fue el año 1972 cuando Hans Roth lo ubicó. Las partituras que encontró Hans Roth fueron guardadas en unas cajas. En el coro de la iglesia de San Rafael, pero también algunas en las casas de los indígenas músicos. Porque uno se llevaba a su casa para practicar y prepararse para el ensayo y luego para la liturgia. Esta música nunca salió del uso. Entonces esta música fue guardada, pero no olvidada. Lo mismo en Santa Ana. Un año más tarde, en 1973, encontré otro grupo de papeles, esta vez en la iglesia de Santa Ana. En esta caja era que existían las partituras. Esta es la caja antigua que tenía y la tapa ya le hemos puesto nuevo. Donde fueron encontradas más o menos 1.500 páginas de música. Cuando estuvo Hans Roth aquí, que las partituras
recolectó con lo de San Rafael y Santana, entonces que se encontró que ya todo delicado, la hoja, ¿no? Entonces eso, gracias a Dios que se ha ido, están en el archivo en Concepción y hasta hoy están allá, ¿no? Es por esta razón que las partituras llegaron a Concepción traídas por él, ¿no? Porque acá le dieron un ambiente adecuado para guardar las partituras de música, conservarlas, ¿no? Así que de las misiones de Chiquitos tenemos más o menos 5.500 páginas. Una página o 2 páginas podría tener un folio, por eso a veces hay discrepancia entre el número de hojas, porque hojas o folios son menos que páginas. Una hoja, un folio podría tener 2 páginas, ¿no es cierto? La derecha primero, la derecha primero. Tírenlo un poquito para acá. Ahí. Otro poquito. En el Paraguay, en Argentina, en otras partes, he conocido la documentación que narraba sobre la contribución de Domenico Sipoli, pero nada de su música. Es decir, toda la documentación de ese esplendor musical había desaparecido totalmente, quedando en la mayoría de los lugares solamente ruinas. Se nota cuando los productores del film La Misión deseaban incluir música original de las reducciones. El autor de la música de ese film tan famoso, Ennio Morricone, escribió aquí al Paraguay solicitando conocer ese valioso repertorio para tener como referencia a fin de componer la música para su film, y no teníamos una sola página de música. Y así él tuvo que, con su fantasía, su imaginación, crear esa música tan hermosa y tan famosa. He leído también el estudio de Samuel Claro, el musicólogo chileno, quien nos llamó la atención que la música de las reducciones de mojos nunca desapareció, que hay también al menos una o más obras de Domenico Sipoli. Ahí siempre se ha conservado y los taitas todos tienen sus cuadernos y escriben. Después, ya por los ríos, yo llegué a una comunidad a las 6 de la tarde así, y eran 3 cachas inmensas de música increíble, pero una riqueza, y había símbolos, había de todo, una misa a 8 voces. Estudié con Robert Stevenson, quien también en los años 60, junto con Samuel Claro, pasó por todos los archivos de América y en sus estudios habló de una misa de Sipoli que fue copiada en Potosí para Sucre. Terminé mi maestría, comencé mi doctorado y terminé todos los cursos de doctorado, y escucho que en Bolivia, en las misiones de Chiquitos, hay partituras del tiempo de la primera evangelización. Recién 3 años después que se estrena el film, aparecen en Bolivia las 5.500 páginas de música descubiertas por el arquitecto Hans Roth, quien se encargaba de restaurar todas estas maravillosas iglesias de la Chiquitania. Diferentes musicólogos, tanto bolivianos como extranjeros, vinieron a ordenar, a hacer pequeños catálogos. Yo acudí al lugar especialmente a trabajar sobre aquellos manuscritos que indicaban como autor a Domenico Sipoli. Viajé a Chiquitos para conocer la documentación musical y escogí esto como tema de mi tesis doctoral. Mi vida ha cambiado. Ha cambiado tan drásticamente como cambia la vida de alguien que no cree y de repente tiene una experiencia de Dios. En 91, cuando hablé con Hans Roth, quien ubicó estos manuscritos,
Esto ha sido para los indígenas músicos y también para Roth una historia de salvación, de conversión y de salvación de los pueblos. De alguna manera me hicieron saber que sí, te instruimos en estos misterios, pero no nos abandones. Volví a los Estados Unidos después de, me parece, 3 meses aquí en los archivos de Chiquitos de Mojos y complementé la investigación en Sucre, porque así hay que entender este fenómeno. Mis profesores en la Universidad Católica de Washington, D.C., al ver lo que he traído, al presentarles sistemáticamente nuevas obras, perdieron habla, diciendo, ¿es eso posible? Todos nos hemos acordado de la película La Misión con Robert De Niro, con la preciosa música de Ennio Morricone. La música de Ennio que escucho hasta hoy, pero nunca pensaría que me iba a tocar ser uno de los primeros investigadores de la música auténtica, que no es nada menos emocionante y menos arte que el track sonoro de la película La Misión. Al comienzo, la prensa informaba que Hans Roth descubrió los manuscritos musicales de Chiquitos. Más tarde, cuando yo entré en este campo, hubo también informes que fue Piotr Navrot quien descubrió la música de Chiquitos. Qué bien uno se siente cuando le dicen descubridor. Yo era demasiado joven todavía, demasiado poco experimentado para darme cuenta y cortar esta discusión ya en el punto de nacer, pero uno aprende la vida. Quisiera tener este conocimiento en aquel entonces. He hablado sobre el tema también con Hans Roth, con quien compartimos una amistad hasta su muerte. Y no nos consideramos descubridores, porque los indígenas nunca han perdido este manuscrito. Nosotros no teníamos conocimiento de su existencia, pero no es que esto fue olvidado, que esto fue maltratado. Nosotros no sabíamos. Ellos sabían de su valor, lo respetaban y en parte utilizaban hasta nuestros tiempos para sus liturgias, para sus rezos. Entonces, esto fue el caso de Chiquitos. El caso de Mojos fue referido por Samuel Claro. Samuel ha conocido una pequeña... Hasta aquí llegamos, porque si no esto sigue un poco más. Pero, a ver, voy a retomar esto último, ¿no es cierto? La importancia que ellos se dieron cuenta. Bueno, Piotr Navrot, a ver, vamos por una parte que importa. Estamos en la Facultad de Arquitectura. El que restaura las iglesias, los templos de Chiquitos, es un arquitecto estudiante jesuita, Hans Roth, suizo. Él llega, o sea, lo envían solamente para ir a restaurar San Rafael. Entonces, lo primero que hace, llega a San Rafael sin tener idea, o sea, tenía información, pero no sabía con qué se iba a encontrar. Empieza a restaurar San Rafael y aparece al principio Milton Villavicencio, que yo soy muy amigo de él, que es el que restauró los templos, es un experto en dorado a la hoja, y junto con Hans Roth encuentran esas cachas, como llaman ellos, en el coro de la iglesia, no enseguida, pero a los meses, cuando están haciendo la limpieza, porque hacen un despiece de la iglesia, sacan las tejas, o sea, desarman la iglesia, hacen realmente un despiece y la vuelven a armar y restaurar. En ese movimiento encuentran las primeras 5.500 partituras. Y bueno, realmente fue tal la emoción que Hans Roth dejó la compañía de Jesús, dejó de ser estudiante jesuita, se fue a vivir a Chiquitos, se casó con una enfermera y se quedó hasta su muerte. Y formó
a cantidad de gente en todos los pueblos a la usanza jesuítica. O sea, él dijo, bueno, ¿cómo hacemos para restaurar? Porque él dijo, bueno, San Rafael, de ahí fue Santa Ana, Concepción, o sea, estaban todos los pueblos muy venidos abajo. Entonces, él realmente con la gente de cada lugar, y en algunos casos como con Milton, se lo fue llevando a todos los pueblos y se iban a vivir 6 meses, 7 meses, y fueron restaurando todas las iglesias. Hans Roth se enferma, era muy fumador, lamentablemente, y muere joven, 60 y tantos. Pero alcanza a hacer la restauración de Santa Ana, le deja, digamos, un poco la posta, se la deja a los indígenas, que son los que, el que muestra ese cajón donde dice acá estaban las partituras, él y otro más, eran los taitas, son los que realmente armaron después la restauración de Santa Ana, que es el más indígena de todos los pueblos. Es una de las iglesias más bellas. En el comienzo, cuando empieza ese coro de Polonia, eso es Santa Ana. Y esas actuaciones son parte del festival musical de chiquitos que realmente a partir de estas partituras y de este archivo misional, de música misional, se crea el festival musical de música barroca en chiquitos cada 2 años. Yo tuve la suerte de ir y filmarlo también por pedido de ellos. Como ya venía mucho, o sea, ya venía viviendo prácticamente en Bolivia, entonces me dijeron, mira, Sergio, vos te conoce todo el mundo, ¿te interesa venir? Entonces fui a los 10 años del festival, fui a filmar un festival. Entonces, por eso tengo estos fragmentos de actuaciones de coros y maravillosas orquestas de todas partes del mundo. Hago este paréntesis. Zipoli viene del barroco europeo, ¿no? De la música barroca europea. Cuando nace el barroco europeo, viene digamos, a la misión jesuítica de Paraguay, y desde Córdoba, él, sin saberlo, realmente funda el barroco misional, esta fusión de el barroco americano, primero, o sea, la música americana, lo que le trajeron, digamos, la percusión, todo lo que tenían los indígenas, esa fusión es el barroco misional, que es lo que ahora los europeos, los grupos europeos, están desesperados por participar en el Festival de Chiquitos, porque quieren vivenciar eso, ese barroco que quedó realmente más vivo que el barroco europeo. O sea, ahora actualmente es así. El barroco de las misiones tiene una vida impresionante. Y hay que destacar entonces, bueno, al arquitecto Hans Roth, si hablamos de arquitectos, la liturgia en sí es esto realmente que los indígenas se guardaron, porque cuando los expulsan a los jesuitas, en 1767, eso se queda realmente con los franciscanos al principio, que no era lo mismo, tienen otro ímpetu los franciscanos, y los chiquitanos son los que se guardan las partituras y las siguen usando. O sea, esa liturgia es parte de su vida. Eso es lo que ellos dicen. A nosotros, y por eso lo resguardaron en sus casas, lo seguían todavía en algunas, esa liturgia la preservaron como su cultura. Entonces, cuando en el año 72, años 80, llega Hans Roth con este descubrimiento, ellos le dicen, ojo, nosotros también tenemos esta partitura, la tenemos en mi casa, ¿viste? O sea, vos encontraste la caja, pero nosotros tenemos un montón y las estamos todavía, las seguimos usando. O sea, tienen uso permanente. Eso es lo que dice al final Piotr Naurot. Ellos nunca lo perdieron. Los que no sabemos éramos nosotros, realmente. Ellos nunca lo perdieron y eso es lo que preservó la cultura chiquitana. Y es lo único que quedó de las partituras de todas las misiones, porque acá en Paraguay, en Argentina, se quemaron. O sea, los pueblos se quemaron en la época de Gaspar de Francia, y en 1817, digamos, había que destruir las misiones para que no las utilizaran como guarida. Entonces ahí fueron Chagas Santos de Brasil y Gaspar de Francia de Paraguay, dijeron, terminemos con las misiones, las quemaron. Entonces ahí quemaron bibliotecas, partituras, por eso no quedó nada acá y quedó todo en chiquitos. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecieron estas partituras. Ahora, 2 salvedades, y creo que ya termino porque me van a matar. Pero hay 2 personajes, además de Zipoli, muy importantes dentro de la música y anteriores. Uno es anterior, que es el padre Anton Sepp.
Anton Sepp, con doble P, Anton Sepp, viene en 1691 a la misión de Yapeyú, Corrientes. Músico impresionante y crea una escuela de música y es el que trae el bajo continuo. No, o sea, se encontró con una enseñanza musical muy pobre en las misiones, muy primitiva, parece con algunos profesores jesuitas españoles sin tanta formación. Entonces realmente lo que hicieron fue, Sepp dijo, bueno, hizo, no sé con qué cintura, ¿no es cierto? Hizo un poco de malabares, pero bueno, él realmente trajo una enseñanza musical europea, pero bueno, de Bohemia. Entonces realmente trae lo que se llama el bajo continuo. Para que uno entienda, es el acompañamiento, es la mano izquierda. Eso es lo que llevar al llano, es eso, la mano izquierda. Y entonces él construye instrumentos musicales, construyen un órgano en Yapeyú, con todos los elementos que tenían por ahí, y se arma la escuela de música más grande, más grande. Eso después va a Santa María de Fe, a Paraguay, y Sepp muere, va a San João Batista en Brasil, y de ahí a San José, a la provincia de Misiones, y se muere en San José. Hay una urnita que dice restos de padre Sepp, que todavía están ahí deliberando a ver si están mezclados o no. Ese es un gran personaje, Sepp. Es anterior a Zipoli. Es conocido, pero bueno, Zipoli tiene todavía más categoría, digamos, porque ya era un músico célebre en Europa. Y después otro gran personaje es el padre Martin Schmidt, que también viene de Suiza, y él era arquitecto, era músico, y viene después que se muere Zipoli, en 1726 se muere Zipoli. Martin Schmidt viene para Buenos Aires en 1729, 3 años después. Lo mandan a Córdoba, todos van a Córdoba, pasan por Córdoba siempre, y llega entonces 3 años después que es Zipoli, pero él se encuentra con la obra de Zipoli. O sea, ahí estaban las partituras. Y aparentemente no él, pero otro, Esteban Palozzi, un jesuita, de las cosas de Zipoli, lleva un cuaderno a San Javier de Chiquitos, que es a donde va también el padre Martin Schmidt, a San Javier de Chiquitos, y es un cuaderno de enseñanza musical que deja Zipoli para los indígenas. Eso se encuentra después en el año 86 en este archivo musical de Chiquitos. Lo encuentra Luis Sarán después de mucho tiempo. Así que hay 3 personajes, Martin Schmidt, Anton Sepp y Zipoli, yo creo que son 3 pilares. Ahora, el primero estuvo aquí realmente en territorio actual argentino, en Yapeyú, Corrientes. No quiero decir más nada porque si no podemos hablar hasta las 12 de la noche acá. Les agradezco a todos.